Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para compartirles un contenido que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Y es que el 15 de agosto de 2025, la noticia de Ozge y Serkan sorprendió a absolutamente todos. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, un giro inesperado, un tsunami de rumores y especulaciones que sacudieron las redes sociales y, por supuesto, el corazón de muchos. No les voy a mentir, cuando me enteré de esto casi me caigo de la silla. ¿Y es que quién se lo esperaba? Ozge y Serkan. ¿Juntos? De esa manera. Pero antes de que sigamos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Estaré subiendo contenido súper interesante, chismecillos, análisis y muchísimas cosas más que sé que les encantan. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y por supuesto, déjenme un buen like si les gusta la idea de este vídeo. Bien, ahora sí, vamos al grano. El 15 de agosto de 2025, el mundo digital se paralizó. Las noticias sobre Ozge y Serkan inundaron todas las plataformas. ¿Quiénes son Ozge y Serkan? Bueno, para quienes no estén familiarizados, Ozge es **Ozge YLDRM***, una estrella en ascenso, conocida por su papel estelar en la exitosa serie de televisión, Alas de Esperanza. Desde muy joven, Ozge demostró un talento innato para la actuación, cautivando al público con su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos. Su meteórica carrera la llevó a ganar premios importantes, incluyendo el prestigioso Golden Globe por su interpretación en Alas de Esperanza, y a convertirse en un ícono de la moda, siendo imagen de varias marcas de renombre. Su vida personal, hasta ese momento, era un misterio bien guardado, con rumores sobre posibles romances, pero nada concreto, nada que confirmara nada. Siempre mantuvo una imagen pulcra, casi intocable, lo que la hacía aún más atractiva para sus fans y para los medios. Y ahora hablemos de **Serkan Demir***. Serkan, por otro lado, es un reconocido empresario del sector tecnológico, fundador y CEO de Innovattech, una empresa que revolucionó la industria con sus innovaciones en inteligencia artificial y desarrollo de software. Serkan, además de ser un genio en su campo, era famoso por su discreción y su perfil bajo. Evitaba a toda costa los reflectores, las entrevistas y las apariciones públicas, centrándose en su trabajo y en el crecimiento de su empresa. Su vida personal, al igual que la de Ozge, era un enigma. Se sabía que había estado en algunas relaciones, pero nada que trascendiera o que fuera de dominio público. Era el soltero de oro, el hombre perfecto, el que todas soñaban, pero del que nadie sabía nada. Ambos, por lo que sabíamos hasta ahora, parecían tener vidas separadas, carreras diferentes y aparentemente cero contacto, hasta el 15 de agosto. ¿Se imaginan la sorpresa? Ese día, las redes sociales estallaron. Las fotos, los vídeos y los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Al principio, la mayoría pensaba que era un montaje, un rumor más de esos que a veces circulan en Internet. Un fake news, una creación de la imaginación de alguien. Pero a medida que pasaban las horas, la información se hacía más y más contundente. Las fuentes, inicialmente anónimas, comenzaron a ser cada vez más fiables. Testigos presenciales. Uno de los primeros en hablar fue un camarero de un lujoso restaurante en Estambul, donde, al parecer, ocurrió el evento. El camarero, en una entrevista anónima, relató: «Yo estaba trabajando en la terraza, preparando las mesas, cuando los vi llegar. Era imposible no reconocerlos. Ozge espectacular como siempre y Serkan con su inconfundible elegancia. Estaban muy cerca, hablando, riendo, parecía que se conocían de toda la vida». Luego, de un momento a otro, comenzaron a discutir. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Escuché a Ozge decir algo como «esto no puede seguir así», y a Serkan, respondiendo con voz firme. Después ocurrió lo que todos vieron en las fotos y vídeos. Las fotos. Las fotos que se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima, mostraban a Ozge y a Serkan en una situación comprometedora. Primero, fotos de ellos dos a la entrada del restaurante sonriendo y abrazados.
Luego fotos de ellos dentro del restaurante sentados en una mesa apartada, con miradas cómplices. Después las fotos se volvieron más íntimas. Fotos de ellos discutiendo acaloradamente con gestos de enfado y frustración. Y por último las fotos más impactantes, ellos saliendo del restaurante tomados de la mano, yéndose juntos en un coche. Los vídeos grabados por paparazzi que al parecer estaban al acecho mostraban el encuentro completo. En los vídeos se podía ver la llegada de Ozge y Serkan al restaurante, la cena, la discusión, y finalmente su salida juntos. Los vídeos eran de baja calidad, pero lo suficientemente claros como para identificar a los protagonistas. Los vídeos fueron borrados de varias plataformas, pero las copias siguieron circulando y viralizándose. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Los detalles son escasos, y la situación aún está en desarrollo. Lo que sí sabemos es que el encuentro entre Ozge y Serkan aparentemente no fue casual. Las evidencias sugieren que se conocían desde hace tiempo, y que habían mantenido una relación secreta. Los motivos del encuentro, de la discusión y de la posterior salida juntos, aún son un misterio. Los medios de comunicación. La cobertura mediática fue, como era de esperar, frenética. Todos los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, se hicieron eco de la noticia. Las portadas de las revistas, los noticieros de televisión y las páginas web se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones. Se habló de una posible relación amorosa, de un secreto a voces, de un complot, de un chantaje, todo valía. Los expertos en farándula y los psicólogos fueron invitados a los programas para analizar el comportamiento de Ozge y Serkan, y para dar su opinión sobre el tema. Los medios, por su parte, trataron de contactar a los representantes de ambos, pero sin éxito. Las redes sociales, por otro lado, se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y memes. Las reacciones del público. La reacción del público fue dividida. Por un lado, estaban los que apoyaban a Ozge, defendiéndola y criticando a los medios por invadir su privacidad. Por otro lado, estaban los que criticaban a Ozge, acusándola de ser infiel o de engañar a alguien. Y por supuesto estaban los que criticaban a Serkan, por su supuesta actitud prepotente y por involucrarse en un escándalo. La polarización fue evidente. El debate se extendió a todas las plataformas, con hashtags y trending topics que se mantuvieron en la cima durante días. Hubo amenazas, insultos y defensas a ultranza. La gente se dividió en Team Ozge y Team Serkan, y la guerra virtual se desató. Una de las cosas más interesantes de este caso es la conexión que existía entre ambos. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué decidieron mantener su relación en secreto? ¿Qué papel jugaron sus respectivas carreras en todo esto? La investigación de las conexiones entre ambos es lo más fascinante. Serkan financiaba las producciones de Ozge. Ozge promocionaba los productos de Serkan en secreto. Tenían un acuerdo comercial que les unía más allá de lo profesional. Las especulaciones sobre los posibles vínculos entre ellos y sobre cómo se conocieron, en realidad, dieron origen a cientos de teorías conspirativas. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿Qué tiene de especial esta noticia? Bueno, hay varios factores. Primero, la inesperada naturaleza de la situación. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba algo así. Segundo, la popularidad de Ozge y Serkan. Ambos son figuras públicas muy queridas y seguidas por millones de personas. Y tercero, el misterio que rodea el asunto. Todavía hay muchísimas preguntas sin responder. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué consecuencias tendrá? Y es que las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de una posible relación amorosa secreta que duró años. Se mencionó que Ozge y Serkan llevaban un tiempo saliendo en secreto, pero que por diferentes motivos, habían decidido mantener su relación en privado. Se habló de un posible matrimonio secreto y de un futuro divorcio. Se especuló sobre la existencia de una tercera persona en la vida de Ozge o de Serkan, lo que habría generado la discusión y el posterior escándalo. Se rumoreó que el encuentro en el restaurante fue una trampa, orquestada por alguien que quería perjudicar a Ozge o a Serkan. Se habló de un chantaje, de una venganza, de un complot. Los rumores señalaban a un posible enemigo de Serkan, o a un examor de Ozge, como los posibles instigadores del escándalo. Las teorías se dividieron en dos grandes grupos,
las teorías románticas y las teorías conspirativas. Las teorías románticas hablaban de un amor prohibido, de una pasión desenfrenada, de un amor a escondidas que finalmente salió a la luz. Las teorías conspirativas, por otro lado, hablaban de un complot, de una estrategia de marketing, de una campaña de desprestigio. Las teorías más descabelladas mencionaban la posibilidad de que todo fuera un montaje, una estrategia para generar interés en una nueva serie de televisión o en un nuevo producto tecnológico. Claro, hay que tener en cuenta que la información que tenemos es limitada y que, en muchos casos, proviene de fuentes no verificadas. Es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo, y que la desinformación y los bulos pueden propagarse a la velocidad de la luz. Y aunque es tentador dejarse llevar por el morbo y los rumores, es fundamental mantener la calma y ser cautelosos a la hora de analizar la información. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es muy probable que Ozge y Serkan rompan su silencio y den explicaciones sobre lo sucedido. Lo más probable es que la investigación sobre el caso continúe y que se descubran nuevos detalles y revelaciones. Veremos qué consecuencias tendrá este escándalo para las carreras de Ozge y Serkan, y para sus vidas personales. ¿Afectará esto la imagen de ambos? ¿Serán cancelados? ¿Cómo reaccionará el público a sus explicaciones? ¿Se atreverán a dar la cara? Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Sé que hay muchísimas preguntas sin responder, y lamento no tener todas las respuestas para ustedes. Pero lo importante es que estamos aquí analizando, debatiendo y manteniéndonos informados. Y recuerden, este es solo el principio. Así que, para resumir, el 15 de agosto de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de Ozge y Serkan. Un evento inesperado que generó un torbellino de rumores, especulaciones y reacciones. Aún hay muchas incógnitas, pero lo que sí es cierto es que este caso ha dejado a todos boquiabiertos y ha puesto a prueba nuestra capacidad de discernimiento ante la avalancha de información. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Muchísimas gracias por verlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero leerlos a todos. ¿Qué piensan que realmente pasó? ¿Qué predicciones tienen para el futuro? No se corten, usen la caja de comentarios para soltar todo lo que tengan en mente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Ayúdenme a que esta comunidad crezca y podamos seguir hablando de temas tan interesantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.